Yo arrancaría diciendo algunas cuestiones para recuperar herramientas y conceptos que nos fueron muy útiles para analizar el mundo del trabajo y en principio pensar cómo esta crisis actual refuerza la división sexual y racial del trabajo, ¿no? La división sexual del trabajo y la racial también opera siempre por dos principios, uno el de separación y el otro el de jerarquización. Esa división sexual y racial del trabajo, que es un poco el impacto que va a tener claramente sobre nuestras espaldas cargar y pagar este ajuste, para mí se sintetizaba en un panorama que tiene que ver con cómo se refuerzan aquellas ocupaciones que están justamente asociadas a rubros altamente feminizados, ¿no? Nuevamente, las mujeres en la docencia y en el sector salud. Hoy Vivi ponía la situación que están atravesando las compañeras en el sector salud con la implementación de estos planes que arrancan fuertemente a privatizar sectores de la salud pública. Las compañeras que somos docentes sabemos lo que estamos viviendo con el ajuste, pero quisiera detenerme en el peldaño de las trabajadoras de casas particulares. Me parece que es interesante ver que en los últimos relevamientos que se hicieron sobre inspecciones en materia de registros de 1.051 countries y torres caras, o sea, de edificios caros con expensas altas, el 46% de las trabajadoras no está registrada. Es decir, hay en Argentina 1,5 millones de trabajadoras de casas particulares y solo el 20% está registrada. Tiene que ver con el mapa de la superexplotación y algo que ya Sassen lo había denominado, ¿no? Cómo hay una fuerte feminización de la supervivencia, no solamente en estas formas de explotación, sino también en que esta feminización de la supervivencia es de los empresarios y es del Estado también, ¿no? Cuando no hay registración, cuando no hay aportes, sobre todo porque en Argentina te aplican deducciones en los impuestos por registrar a una trabajadora de casa particular. Digo, y aún así vamos en ese sendero. Entonces, los feminismos deben avanzar fuertemente en una crítica sobre esta situación. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la agenda del OMC? Bueno, y del G20, porque estamos en una etapa donde se vuelven a reactualizar viejos discursos que ya habían aparecido como propuestas, ¿no? Este desarrollo del espíritu empresario, esta idea de la inclusión financiera, de la inclusión laboral, reaparecen en otras propuestas, como fue este año la agenda del G20 y de la mano del W20, que es el grupo de afinidad del G20. Frente a esto, yo creo que tenemos que desandar estos discursos a partir de las contranarrativas que se generan desde las luchas, desde los espacios de saber y de pedagogías feministas y que tienen que ver con lo que vivimos todos los días nosotras. Y no, digo nosotras en nuestra compleja diversidad, ¿no? Nosotras, las lesbianas, las trans, las travestis, las compañeras migrantes, las compañeras campesinas, las compañeras de la economía popular, que la pregunta es dónde entra en todas estas narrativas la discusión sobre la economía popular. Y en esas contranarrativas yo marcaría 3 cosas, pero lo sintetizaría básicamente en 2 propuestas. Primero, cómo vamos a leer estas narrativas en un escenario que promete déficit cero. Y después, cómo vamos a seguir soportando esta campaña de apropiación total que, por lo menos desde el gobierno argentino y galopando al calor de la agenda del G20, se ha plegado muy bien, que es, para mí, desmontar una campaña de la falsa promesa de la equidad. Digamos, esa falsa promesa de la equidad implica desmontar un andamiaje que había constituido las políticas de igualdad de género que se habían construido en los últimos años, con mucha lucha, con mucha pelea en las calles, pero estaban. Habría algunos puntos que yo quisiera colocar para desandar esta trama de reformas que acompañan, digamos, estos recortes en materia de gasto, que es visto justamente como un gasto y no como una inversión en materia de políticas de género. El primero es
pensar cómo se degradaron programas que en un momento insistieron en generar inclusión laboral a partir de la conformación de cooperativas. O sea, nos vienen a vender el discurso del emprendedurismo, en convertirnos en empresaria, y por otro lado, desarman lo que había sido el programa Ellas Hacen o las políticas de apoyo a la economía social, al programa de trabajo autogestionado en el Ministerio de Trabajo. Y si vemos el nuevo presupuesto, nos vamos a dar cuenta que lo que quedó de aquel programa Ellas Hacen en el Ministerio de Desarrollo Social, que ahora se llama Hacemos Futuro Juntas, es una pérdida total del 44%. O sea, ¿cómo sostenés este discurso mientras recortás crecientemente en estos datos, que es brutal? No sé cuánto futuro vamos a hacer juntas, muchachas, porque con estos datos, con estas monedas, estamos al horno. Poder pensar cómo la reforma laboral encubierta, la reforma previsional y el recorte avanzado en diferentes programas del sector, de diferentes programas del Ministerio del Estado, avanza crecientemente. Mientras tanto, tenemos una estrategia de una campaña muy buena de comunicación para seguir vendiendo equidad. El patriarcado tiene esas estrategias, nosotras tenemos que crear las nuestras para desandarlo. Gracias. En esta presentación mi idea es responder algunas preguntas sencillas que tienen que ver con cómo explica la desigualdad el FMI, digamos, cómo va construyendo teóricamente y sobre qué pilares se basa para decir que está mirando la desigualdad y que quiere combatirla. Puntualmente, qué proponen en el apartado de equidad de género en este acuerdo, porque como muchas sabrán, en este tiempo lo que se quiso hacer también es decir que el FMI es otro, que el FMI cambió, que el FMI no es el del consenso de Washington. Y bueno, la idea es entender en qué sí cambió. Es cierto que hay un apartado de equidad de género, entonces quizás hay algo que sí está cambiando. Entonces el FMI también está entendiendo que el mundo cambia y se adapta a ese cambio. Entonces vamos a ver también cuáles son esas novedades que el fondo nos ofrece también para relegitimarse en un contexto en el que decimos cómo puede ser que se relegitime después de todo lo que vivimos en los años 90. Después mirar también por qué no va a funcionar, por qué no funcionan y van a funcionar esas recetas. Y bueno, y por qué el feminismo también es un movimiento que se tiene que plantear interseccional o no es. Volviendo entonces a la cuestión más teórica de cómo explica la desigualdad de género el FMI, bueno, ya desde los años 90 empiezan a conceptualizar el término de igualdad de oportunidades, que es un término que todavía sigue apareciendo, pero que se reactualiza. Igualdad de oportunidades que también lo piensan en términos de un desarrollo económico y una mayor desarrollo de los mercados, ¿no? Igualdad de oportunidades para ingresar al mercado de una manera más digamos, óptima y también aprovecharse de las potencialidades y posibilidades de todo el capital humano, ¿no? Este criterio del capital humano de hombres y mujeres en igualdad de oportunidades para ser más productivos y productivas en este mercado de trabajo. El FMI se ayorna un poco junto también con el Banco Mundial, digamos, estas conceptualizaciones también tienen mucho diálogo con lo que propone el Banco Mundial. Bueno, por supuesto, lo que no dicen estas conceptualizaciones y lo que siempre van a omitir son los mecanismos y las estructuras patriarcales y racistas y coloniales que reproducen la división sexual del trabajo y que se sostienen gracias a la valoración de determinadas tareas por sobre las otras. El FMI se ayorna también con un enfoque institucionalista que habla de hacer modificaciones en leyes puntuales, y acá retomo también lo de la ley de equidad salarial. No es casual que el presidente Mauricio Macri haya abierto las sesiones del Congreso proponiendo una ley de equidad salarial como si todo se pudiese resolver con una ley puntual o con un cambio de un artículo en una ley. Ninguno de estos tres enfoques, ni igualdad de oportunidades, ni equidad de género pensada no interseccionalmente y el enfoque institucionalista, pueden explicar nuestra agenda, ni pueden hacerse eco de nuestra agenda, porque únicamente están pensando en la contribución al crecimiento económico y en la competencia en un mercado de trabajo. Bueno, las propuestas concretas para reducir la brecha salarial y para, esto sí no lo dicen de esta manera, pero es aumentar la tasa de actividad de las mujeres, porque también dicen que
en Latinoamérica y en especial en Argentina la tasa de actividad, que la tasa de actividad son aquellos que están buscando trabajo o que tienen empleo. O sea, cualquiera que quiera trabajar o trabaje forma parte de la tasa de actividad. Bueno, es muy baja, entonces todavía hay margen para que un montón de mujeres salgamos a buscar trabajo. ¿Cuáles son las medidas entonces para que esto suceda? Bueno, la primera que propone el FMI es una medida fiscal que tiene que ver con una modificación del impuesto a las ganancias. No, mirá, ¿qué tiene que ver esto con la salida al mercado laboral? Lo que hace es dar un beneficio, aumenta el impuesto a las ganancias para aquellas parejas entonces que paguen impuesto a las ganancias, es decir, que ya tengan un ingreso suficientemente alto y empuja a que estas mujeres salgan al mercado de trabajo. Entonces acá aparece el mantra ortodoxo también de la economía neoclásica que tiene que ver con reducir los ingresos para que aumente la oferta de trabajo. Es decir, un hogar determinado va a tener ahora un ingreso menor, entonces esto va a hacer que se vuelque esta segunda trabajadora al mercado laboral. ¿Qué dice esto de todo el sector que no tiene nada que ver, o sea, que no paga impuesto a las ganancias o que no tiene nada que ver con la incorporación a un mercado formal? Nada. Es decir, acá el FMI muestra a qué tipo de mercado se está refiriendo y cómo invisibiliza toda una serie de condiciones. El segundo punto del apartado de equidad de género habla de inversión en primera infancia. Bueno, decíamos, ok, están tomando nota de demandas históricas, queremos infraestructura para el cuidado de niños y niñas, queremos inversión en educación, pero hay que prestar atención a las palabras importan, porque está hablando de primera infancia, es decir, de inversión focalizada, inversión que va a simplemente atacar un mínimo problema, cuando en realidad todo el acuerdo del FMI lo que está mostrando es una reducción de la inversión, de la inversión en infraestructura y de todos los programas que mencionaba ya Flor hace unos minutos. Entonces, de vuelta, inversión focalizada y reducción de inversión en infraestructura general, de educación y salud. Tampoco lo dicen, pero uno se pregunta cuál va a ser la consecuencia. Nos preguntamos de vuelta, ¿hay un nuevo FMI? ¿Hay un nuevo discurso del FMI? Y probablemente sí, probablemente estén dando cuenta de las transformaciones y de la persistencia de un sector de la población que está excluida de el acceso a un mercado de trabajo formal, un trabajo con derechos. Y en este sentido, cuando habla de brecha salarial, tenemos que entender entonces que están hablando de reducción de brecha salarial para pocas. Pero la realidad es que cuando el FMI nos dedica un apartado, lo que se muestra es la intención de sectorizar las demandas del feminismo, ¿no? Cuando en realidad el acuerdo, hay que mirarlo en su conjunto y hay que mirarlo en todo el plan de gobierno que propone, que hay una reducción del gasto público generalizado, como mencionaba antes, déficit cero, ajustes en salud, ajustes en educación, quita de subsidios a los servicios y al transporte, freno de la inversión en infraestructura. Bueno, creo que hemos caminado muchísimo y el feminismo ha caminado muchísimo para llegar a un momento en el que podemos empezar a plantear, a revolucionar la división entre trabajo productivo y no productivo, entre trabajo pago y no pago. Es decir, que la consigna que tanto hemos repetido, de vivas, libres y desendeudadas nos queremos, nos tiene que llevar a pensar en un futuro del trabajo, pero no un futuro del trabajo, sino un trabajo del futuro que nosotras decidamos y que nosotras podemos empezar a pensar qué trabajos valen, cuánto valen. Y esto tiene que ver con pensar cómo, para qué y qué producimos, ¿no? Creo que esa pregunta subyace siempre, cualquier construcción política, cualquier construcción colectiva y de acción colectiva. Y en este momento el feminismo tiene por delante la posibilidad, por ejemplo, de la huelga, la posibilidad del paro, el paro feminista. Creo que es un lugar privilegiado para empezar a pensar entonces la valoración de los trabajos y cuánto se valora un trabajo y quién es el que valora un trabajo. Toda esta argumentación tenía que ver con que el mercado nos viene a decir cuánto se valora un trabajo y el precio que tiene, y nosotras tenemos por delante la ardua tarea de empezar a borrar entonces lo que es el trabajo productivo, el no productivo, el trabajo pago y el trabajo no pago.
Yo lo que quería compartir con ustedes es una iniciativa que estamos trabajando desde DON y con una ONG hermana en la India, que es IT for Change, que lanzamos una iniciativa que le llamamos Justicia Digital para tratar de entender los nuevos temas que no son de futuro, ya son de presente, de la economía digital y cómo lo tenemos que empezar a leer desde una lente feminista y construir contranarrativas. Lo que tratamos de hacer es identificar junto a IT for Change, que viene trabajando esto a nivel global hace rato, bueno, cuáles son las preocupaciones desde el feminismo a las que tenemos que empezar a prestar atención y en los distintos foros empezar a construir nuestro propio análisis. El primer punto que quiero colocar es, bueno, ¿qué es esto del paradigma digital? Creo que ya lo vivimos, no es de futuro, y estamos viviendo esta nueva economía digital como un paradigma que nos viene a transformar la forma en que vivimos, la forma en que producimos y sobrevivimos en el sistema, así como lo hizo la revolución industrial en los últimos 2 siglos y pico. Cuando hablamos de la economía digital, en general estamos hablando de esta red mundial de actividades económicas y transaccionales que están basadas en tecnologías digitales. Hoy ya no hay ningún sector económico, y esto es hoy, no es el futuro, que no esté permeado cada vez más por componentes tecnológicos. Las actividades económicas, como las conocíamos, se están reorganizando a partir de alguna forma de este advenimiento, no solo de las tecnologías per se, pero también, y estos son parte de los actores, que son básicamente las nuevas plataformas de información y de inteligencias basadas en datos. Esto que capaz que escucharon en algún lugar, que ya lo vimos, que es como la uberización de la economía, ¿no? Donde cambian las reglas del juego, cambian nuestra forma de consumir y de trabajar, pero que está liderado por unas pocas empresas, transnacionales obviamente, de plataforma, que son el principal impulso de esta nueva economía. Según, digamos, los datos que analizamos haciendo este papel, este documento, entre el 2014 y el 2016, las principales 5 transnacionales de plataforma de Estados Unidos se multiplicaron su ingreso 3 veces más que el Producto Bruto Interno de Estados Unidos. El análisis más reciente que hay sobre innovación de ING del 17 dice que 5 de las 10 empresas transnacionales más grandes del mundo por su capacidad bursátil, o sea, por su cotización en la bolsa, son empresas de plataforma. Entonces, toda la discusión que venimos haciendo del análisis de las empresas transnacionales, que las conocemos como extractivistas, ¿no? o por las dinámicas de empleo, empieza a transformarse por este nuevo extractivismo de datos que lideran estas empresas de plataforma. ¿Qué está en juego? Bueno, de todo, básicamente. Estas empresas de plataforma, para conservar el poder y dominio relativo del mercado que ya tienen y consolidarlo a largo plazo, están usando todos los datos de los usuarios, o sea, de todos nosotros, recurriendo a la minería de datos, como su forma, de alguna manera, de trampolín para la creación, la construcción de inteligencia digital, que les está permitiendo, bueno, no solo venderla, y eso que es un activo en sí mismo, sino además promover y fomentar la remodelación o el rediseño completo de las actividades y estructuras sociales y económicas. Entonces, cada vez más esta digitalización o plataformización de la economía está en nuestra vida, lamentablemente no solo en la vida económica y social, sino también en la vida política y cívica. Decimos que la plataformización, ¿esto cómo lo definimos? Es el fenómeno por el cual estas empresas, básicamente, que se construyen sobre la base de la escala que tienen en red, se convierten en las conexiones esenciales para que nosotros todos interactuemos en la economía y socialmente. Cada vez más se entienden los sectores de la economía por su grado de plataformización y financiarización. Estas empresas tienen un superpoder, básicamente de alguna manera, porque son las dueñas hasta ahora de nuestros datos. Ahora vamos a ir a ver, bueno, cuál es la contranarrativa para gobernar, para regular esto, que todavía es muy precaria y parcial. Ustedes me dirán, bueno, siempre la norma siempre fue después de la realidad. Bueno, pero lo que pasa es que esta realidad va muy rápido y la cooptación de quienes tienen que regular, o sea, la captura de los que tienen que tomar la decisión de la regulación ya está dada. Entonces, esta contranarrativa solo se va a construir desde los movimientos y la ciudadanía o algunos gobiernos que tienen un compromiso muy fuerte en esto, que son pocos.
Estas empresas tuercen la ley, la hacen a su manera, es más, la ley ni siquiera prevé, el tipo, obvio, evaden impuestos. Hablamos de que esto, de alguna forma, es parte de un fenómeno de financiarización de todo en la sociedad y en la economía, que es este proceso de reorganización económica en el cual la integración de las actividades económicas al mercado de capital pasan a ser más importantes que la economía real. O sea, este mercado de capital que lo vemos como la nube, ¿no? Esta economía en la sombra, hoy la dimensión es varias veces la de la economía real. Y estos son fenómenos que a veces escuchamos como la bursatilización o la securitización de los flujos financieros. Buena parte de las discusiones del G20 están vinculadas con esto y se imaginarán que el enfoque feminista o de derechos, ni siquiera lleguemos a tanto, está bastante omiso, a pesar de que en el discurso encontramos referencias a la inclusión, a la igualdad, ¿no? como planteaban Camila y Flora. Básicamente, estos nuevos instrumentos financieros y los que ya existen, lo que hacen es promover y tratar de consolidar esta nueva economía digital y nuestros marcos regulatorios vienen atrás. Entonces, en esta nueva era donde hemos plataformizado lo cotidiano y llevado el todo, porque estamos hablando de salud, educación e infraestructuras básicas, a la financiarización, el debate sobre el desarrollo, el debate sobre la igualdad de oportunidades y sobre la transformación de la realidad económica en la que vivimos, lamentablemente está marcado por la visión que retrataba Camila, que es una visión instrumental y superficial no solo de los derechos y el empoderamiento de las mujeres, sino también de las tecnologías digitales, ¿no? Tenemos que reconocer, ¿no? la parte de esta digitalización en la que la podemos usar para movilizarnos y resistir de formas diferentes, los accesos y las redes y la articulación, pero donde los aspectos más negativos y más complicados no se ven, ¿no? El Fondo Monetario ha sacado varios documentos de cómo entiende la igualdad de género y están llenos de estas perspectivas instrumentales donde la igualdad de género se coloca como una llave de negociación, ¿no? Como una condicionalidad donde no está en el fondo reflejada ninguna de las transformaciones estructurales que son necesarias para una igualdad real o para reducir las formas de discriminación intersectoriales de alguna manera. Acá lo que están poniendo de alguna forma en jaque, más allá de las historias exitosas que nos pueden mostrar, es los propios medios de sustento y de vida de las mujeres. Y cada vez más, si hablas en países en vías de desarrollo, y cada vez más para aquellos grupos más marginalizados o que enfrentan las distintas intersecciones de la discriminación histórica. La mayoría de las mujeres en el mundo en desarrollo no tienen acceso a esas capacidades tecnosociales, técnicas y sociales que serían necesarias para realmente entrar en buenas condiciones en esa nueva economía digital. Al mismo tiempo está cambiando la lógica de cómo se produce. No solo es cada vez más digital, sino que también la parte industrial, el sustento de la economía real, de esta economía digital, se relocaliza cada vez más en los centros, digamos, de los países desarrollados, que hace una década y media, 2, se habían deslocalizado hacia China por las condiciones, digamos, laborales y favorables a la ganancia y al lucro, ¿no? Por la falta de derechos y escala y todo lo que quieramos, porque cada vez más empiezan a incorporar la inteligencia artificial y el uso de datos en la producción. Y por lo tanto requieren de unas capacidades de trabajadores y trabajadoras que están más accesibles, cercanas a los centros de consumo, que en China o en los países en vías de desarrollo. Y por lo tanto, y por eso la economía de Trump creció como creció para sorpresa de muchos, porque hay un efecto que no es solo de proteccionismo y de nacionalismo, que obviamente está atrás, pero que también tiene que ver con un modelo de negocios de relocalización de algunos de estos sectores que, basados en inteligencia artificial y en automatización, vuelven a ser, para ellos, redituables en los países de origen, por así decirlo. Esto lleva a que los países desarrollados están cada vez más ávidos en poder decidir, definir cómo se va a regular o cómo se está regulando el comercio electrónico, porque ese es el nuevo campo de batalla. Bueno, por eso es
este debate del comercio electrónico en la OMC es algo que tenemos que mirar con este lente, que no es de futuro, pero que es de presente, porque cada vez que colocan igualdad de género o mujeres es desde este lugar instrumental donde en realidad lo que están haciendo es consolidar las desigualdades que ya existen con un poco de pinkwashing, ¿no? De pintura rosa, como dicen, y en el fondo muchas organizaciones también del feminismo terminan siendo cooptadas por eso, ya sea porque reciben recursos de estos países o de estas organizaciones, como porque con eso financian alguna iniciativa real de empoderamiento de un grupo en algún país o contrapartes, y entonces terminan siendo las que muestran la foto de la mujer campesina que vive mucho mejor gracias a las TICs. Entonces esto también está dentro del movimiento, y bueno, tiene que ver con la lucha por el financiamiento, tiene que ver con la cooptación del discurso que hablábamos antes. Hay una última dimensión más política, pero jurídica y de gobernanza o de gobernabilidad de los datos, pero de la economía digital y la inteligencia artificial al mismo tiempo. Los regímenes jurídicos que tienen hoy los gobiernos para los datos en general hacen caso omiso de todas las inquietudes que se puedan tener en lo que concierne a la soberanía de los datos. Si pensamos, o en aquellos países donde hay efectivamente políticas de gestión y de tratamiento y de regulación del uso de los datos, tenemos que pensar que tienen que estar protegidos los datos de las personas y el derecho a la privacidad, no solo porque son tu propiedad, sino porque los propios estados, con el insumo de las empresas de plataforma, están en muchos casos usando esto para lo que es la reducción de las libertades cívico-políticas y de organización. A la vez, otra de las cosas que se plantean desde los grupos trabajando en esto es la creación de estrategias nacionales de datos y de innovación digital. O sea, que estos sean procesos participativos, transparentes y abiertos y que sean liderados, digamos, desde un objetivo de bien público y de beneficio de todos y no como tomadores de lo que traen y hacen las empresas transnacionales de plataforma. Y después el tema más arduo es la reglamentación de los flujos transfronterizos de datos, pero bueno, nosotros lo que entendemos es que acá también falta un tratado vinculante que asegure el gobierno de datos, reduciendo el déficit democrático que tienen hoy, reduciendo la discrecionalidad y el manejo que tienen las empresas de plataforma de los mismos, y que esto nos puede permitir no solo ser dueños de nuestros propios datos, no solo tener más soberanía digital a nivel de país y de personas y de colectivos sobre todo esto que estamos generando, pero a la vez traer el marco para asegurar el respeto de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales por los que tanto hemos trabajado en la otra economía, en la real, y que ahora tenemos que traer a este marco, pero que no existen como tales, ¿no? Entonces, el último mensaje sería, al feminismo le tiene que importar meterse a discutir el déficit democrático de la gobernanza mundial, de los datos, de la inteligencia artificial, o sea, cuál es nuestra ética de la automatización, la inteligencia artificial desde nuestra mirada y del comercio digital.